Soy el padre Gonzalo Ruiz Freites, misionero en Italia. Evangelio del día de hoy, sábado 5 de junio del año 2021. En aquel tiempo Jesús les enseñaba: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ocasión quiero dejar de lado el Evangelio del día para concentrarme sobre otro tema, que es la devoción al Corazón Inmaculado de María y más concretamente la devoción de los 5 primeros sábados dedicados a la reparación de las ofensas que recibe el Corazón Inmaculado de María. Tomo pie de esto porque hoy, sábado 5 de junio, es precisamente primer sábado de mes. ¿De dónde toma su origen esta devoción y en qué consiste esta devoción de los 5 primeros sábados de reparación a las ofensas que se cometen contra el Corazón Inmaculado de Nuestra Señora? Es una consecución de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, las apariciones que tuvieron lugar en el año 1917 en Cova de Iria, en Portugal, a los 3 pastorcitos, a Lucía y a los santos ya canonizados Francisco y Jacinta Marto. Allí Nuestra Señora les pidió varias cosas, les pidió que rezaran el rosario, les pidió que hicieran penitencia para reparar las ofensas que sufría el corazón de Jesús y para consolar a Jesús y ayudarlo a salvar las almas. Bueno, de estos 3 pastorcitos, los 2 primeros, Francisco y Jacinta, murieron muy poquito tiempo después, están ya canonizados, mientras que la tercera, que era la mayor, Lucía, vivió muchos años, murió recién en el año 2005, muy anciana, y bueno, ella por supuesto está también en proceso de canonización, se ha iniciado ya su proceso en Portugal. Esta Lucía entró a la vida religiosa, primero con las religiosas doroteas, después con las carmelitas descalzas y murió siendo carmelita descalza. Cuando era religiosa en las monjas doroteas, ella tuvo también varias apariciones y en una de esas apariciones, como consecución de lo que la Virgen les había pedido en Fátima, ella le pidió la devoción de los 5 primeros sábados. Esa aparición tuvo lugar el día 10 de diciembre de 1925 en el convento de las Hermanas Doroteas en Pontevedra, en España. Y se le aparece a Sor Lucía, estando ella en su habitación, se le aparece la Virgen María con el niño Jesús y mostrándole su corazón traspasado de espinas. Y el niño Jesús le dice a Sor Lucía: ten compasión del corazón de tu Madre Santísima, que está cubierto de espinas que los hombres ingratos en todo momento le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Y después la misma Virgen María le dice a Sor Lucía: mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos continuamente me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di a todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, recibiendo la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando los misterios del rosario con el fin de desagraviarme, que yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Bueno, hasta aquí el diálogo de Sor Lucía con Jesús
y con la Virgen. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones. En primer lugar, llama mucho la atención que sea Jesús el que primero le diga a Sor Lucía: mira el corazón de tu madre traspasado de espinas que los hombres constantemente le clavan sin que nadie le repare, sin que nadie haga un acto de reparación y le arranque esas espinas. Y es interesante porque en Fátima había sido la Virgen la que le había pedido a los pastorcitos, les había mostrado los sufrimientos de Jesús, pidiéndoles que reparasen el corazón de Jesús, el corazón doloroso de Jesús por la pérdida de los pecadores que se condenaban en el infierno. Y ahora aquí es Jesús el que le dice que repare las ofensas que recibe el corazón de María Santísima. Y se ve en esto ya la extraordinaria unión que hay entre Jesús y entre la Virgen María. Una unión que es absoluta porque María Santísima está totalmente transformada por la gracia en su Hijo Jesucristo, como miembro egregio, como miembro supremo del cuerpo místico de Cristo. De todos los bautizados hemos sido injertados en Cristo y somos sus miembros y somos una sola persona mística con Él. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y esto le compete a María Santísima por antonomasia. De tal manera que los deseos de Jesús son los deseos de la Virgen, los deseos de la Virgen son los deseos de Jesús, las ofensas contra Jesús son ofensas contra la Virgen, las ofensas contra la Virgen son ofensas contra Jesús. Y por eso el niño pide que se reparen las ofensas contra el corazón de María Santísima. Porque sí, siempre que uno ofende a alguien debe reparar, debe consolar, pero si esa persona está unida a Jesús, las ofensas que se le hacen son ofensas hechas al mismísimo Jesús. Él ha dicho que todo lo que hicimos a uno de estos, nuestros pequeños hermanos, se lo hemos hecho a Él mismo. ¿Cuánto más vale eso para María Santísima, totalmente transformada por la gracia y cuya voluntad es absolutamente una con la voluntad de su Hijo Jesús? Por eso reparar las ofensas hechas contra el corazón de María Santísima es también reparar las ofensas hechas contra el corazón de Jesús. Además que todo pecado ofende concretamente al mismísimo Dios. ¿Cuáles son esas ofensas por las cuales la Virgen María y Jesús piden que se haga una reparación? En una aparición sucesiva le explicaron a Sor Lucía que esos 5 primeros sábados está dedicado cada uno a ofensas particulares que recibe el corazón de la Virgen Santísima. Y dice así: el primer sábado será para reparar las ofensas que se hacen contra mi Inmaculada Concepción. Aquellos que no creen o que desagraven que María Santísima haya sido preservada del pecado original y haya sido purísima e inmaculada. El segundo sábado será el segundo mes, el primer sábado del segundo mes, será para reparar las ofensas que se hacen contra mi perpetua virginidad. Hay muchos que se burlan de esto, que no aceptan el dogma de la virginidad perpetua de María Santísima, incluso entre los teólogos. Y eso ofende grandemente a Nuestra Señora y ofende esa obra maravillosa de Dios. El tercer mes, el primer sábado, será consagrado a reparar las ofensas que se hacen contra la maternidad divina de María Santísima, los que dicen que ella no es verdadera Madre de Dios, ni tampoco de los hombres. El cuarto sábado será para reparar las ofensas que cometen todos aquellos que instruyen a los niños en la indiferencia, en el desprecio e incluso en el odio contra la Santísima Virgen María. Y el quinto mes, el primer sábado, será para reparar las ofensas que se cometen contra el corazón de María Santísima profanando sus imágenes. Es decir, son 5 sábados dedicados a reparar 5 ofensas distintas contra María Santísima, contra su Inmaculada Concepción, contra su perpetua virginidad, contra su maternidad divina, contra las ofensas que cometen aquellos que enseñan a los niños a despreciarla y a odiarla, y finalmente contra las ofensas que se cometen profanando sus imágenes. ¿Y qué es lo que pide que hagamos Nuestra Señora para reparar? Es muy hermoso las palabras que ella le dice a Sor Lucía. Le dice: tú al menos procura consolarme y di a aquellos que durante 5 meses hagan estas cosas que yo los asistiré en la hora de su muerte. Y lo que les pide es confesarse y recibir la Sagrada Comunión con el ánimo de reparar las ofensas, rezar el rosario
y después hacerle 15 minutos de compañía, porque los sábados es el día que la Iglesia dedica a honrar a la Virgen María, porque conmemora su soledad. Ella, el Viernes Santo, después de la muerte de Jesús y del entierro de Jesús, el sábado quedó sola. Recién el domingo al amanecer, con la resurrección de Jesús, recuperó a su hijo. Pero los sábados se dedican, la Iglesia los dedica a contemplar a la Virgen porque es el día que ella quedó sola. Y Nuestra Señora se hace eco de esto y le dice a Sor Lucía que me hagan 15 minutos de compañía. Es conmovedor como la Virgen casi que nos pide una limosna. Nos pide que la acompañemos y que la consolemos y que la desagraviemos. Y en esos minutos de compañía meditemos los misterios del rosario con el fin de desagraviarla. Entonces, confesarse y comulgar, ese primer sábado de mes. La confesión puede ser también antes o después. Incluso puede unirse a la confesión de aquellos que hagan el primer viernes de mes en honor del Sagrado Corazón, la misma confesión. Entonces, confesarse y comulgar, la comunión sí hecha ese sábado, rezar el rosario y además 15 minutos de oración meditando en los misterios del rosario, que son misterios de la vida de ella y de Jesús. Qué poco nos pide la Virgen y qué mucho que promete, porque a los que hagan eso, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Es decir, les promete la perseverancia final, les promete el paraíso, les promete el cielo, si nos dedicamos a consolarla y a desagraviarla. Y para terminar quiero decir esto, es mucho lo que la Virgen promete, pero en realidad lo que está queriendo mover es a que la amemos. Lo que quiere Jesús diciendo que tenemos que desagraviar las ofensas que se hacen contra el corazón de su madre, y lo mismo que pide ella, pidiendo que desagraviemos las ofensas que se hacen contra ella, es enseñarnos a amarla, a tenerla a ella por nuestra madre, por nuestra reina, por nuestra señora, y amarla verdaderamente, porque amándola verdaderamente, así la conoceremos mejor, la amaremos mejor, usaremos ese camino que dice San Luis María Griñón de Montfort, que es el más fácil, el más corto, el más seguro para ir a Jesús, y por eso a los que hagan esto, ella les promete la salvación. Que María Santísima nos enseñe a todos la suprema ciencia de ser sus verdaderos hijos, de amarla verdaderamente, de tenerla por madre, teniendo la certeza de que ella realmente nos tiene por hijos y nos acompaña con su protección maternal hasta el cielo.